Solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo. De lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, mire solo. Cuando pare paran pam pam solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar y Javi Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar y Javi Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Cuando me puedan encontrar comeré solo. Cuando haya papa para todos soñaré solo. Para poder contraatacar dormiré solo. Con los ojos aperturados bailaré solo. Si después la llevo para arriba amaré solo. ¿Qué contás? ¿Cómo te va en esta nueva jornada de Ojo con los Medios, completamente abocados a las altísimas repercusiones que está teniendo la previa de la Cumbre de las Américas en Panamá? Como te veníamos anticipando, eso está más candela que nunca. Hay muchísimas novedades al respecto que te vamos a contar hoy, y junto con ese tema muy trascendental, la otra trascendental es declaraciones que hemos obtenido del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, también refiriéndose al tema de la cumbre, a la hegemonía, el intento de hegemonía de Estados Unidos, a su situación, a los proyectos que se juegan en América Latina, los proyectos de país, los proyectos de región que se juegan aquí en nuestra América. Así que vamos a tener un programa cargadísimo de material, así que vamos a empezar muy rápido comunicándonos de nuevo a la Vía Láctea con el comandante Andrés Allari. Hola, Andrés. Doctor, ¿cómo está? Muy bien acá siguiendo toda la información de cerca, así que creo que si hay mucha información, vayamos una vez a repasarla, que es más importante que lo que nosotros podamos decir. Vamos con querido Wilson, con la primera notita, porque esto se generó hoy por la tarde. El presidente Barack Obama estuvo en Kingston, capital de Jamaica, reunido con el CARICOM. El CARICOM es la Organización de Países del Caribe que se juntan en este espacio, y estuvo ahí y hizo declaraciones muy fuertes. Vamos a verlas. Ahí vemos el titular de la agencia venezolana de noticias. Obama admite que Venezuela no es una amenaza. Esto lo hizo en declaraciones exclusivas a la agencia de noticias EFE. Y previo a la cumbre del 10 y 11 de abril en Panamá es una declaración muy fuerte. Dice: no creemos que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos, ni que Estados Unidos sea una amenaza para Venezuela. Así que han retrocedido un poquito en sus declaraciones. Recordemos que ayer Ben Rhodes, el vocero de los Estados Unidos, se refirió de esta manera a lo mismo, y hoy está en Venezuela, se reunió con Delcy Rodríguez, también un enviado de la Casa Blanca, para tratar de bajar los decibeles a esta información. Entonces, que deroguen el decreto como le acaba de pedir el presidente Evo Morales de Caracas. Exactamente, eso es el paso siguiente, y eso es lo que Delcy Rodríguez les pidió a este enviado de la Casa Blanca, ya que se ha distendido y digamos que se ha retractado Estados Unidos sobre muchos de estos temas. Que avancen sobre esa cuestión me parece que sería un gesto más que importante. No creo que lo haga igual, pero sería un gesto importantísimo. No, me parece que en buen criollo se van a hacer los dos lobos. Bueno, vamos a ver alguna repercusión de lo que vimos ayer y lo que estuvimos comentando sobre estas reuniones de la supuesta sociedad civil organizados por cubanos desde Miami, donde se armó un pequeño escándalo en Panamá. Vamos a repasar una portada de Granma. Vamos. Ahí vemos la portada del Granma, tiene dos titulares fuertes: 3 millones y seguimos. Cuba con Venezuela, esto se refiere a la cantidad de firmas que se han juntado en Cuba para que se derogue justamente el decreto de Obama que contábamos en la nota anterior. Y la otra, Cuba es dignidad, se refiere a la presencia de mercenarios y provocadores cubanos llegados desde Miami, que han provocado a la delegación oficial cubana, a quien también han impedido su ingreso
a algunos de los foros paralelos, estos foros de la sociedad civil, de la juventud, etcétera, que se han organizado previo a la cumbre. Claro, le negaron la entrada porque lo organizaron ellos. Sí, son foros en realidad que son parte oficial de la 7ª Cumbre de las Américas, por lo tanto, quien acredita y quien, digamos, permite que se entre o no, digamos, se aceptan las acreditaciones es la propia Organización de Estados Americanos, con lo cual es un poco extraña esta acción. Sí, pero hoy estaba repasando alguna información que decía que donde ellos revelaban que ellos mismos estaban organizando esa reunión de la supuesta sociedad civil, como que obviamente no les dieron las acreditaciones a los cubanos porque querían obtener la dictadura del discurso ahí adentro. Y claro, se formó el escándalo. Claro, lo que hay que ver ahí es, además de las organizaciones, cómo se permite esta, digamos, exclusividad, digamos, a estos sectores, porque esto habla de una direccionalidad política a donde quieren llevar estos espacios políticos. Sí, una vergüenza, una vergüenza. Vamos a un titular más, Diario de las Américas de Gringolandia. Panamá se prepara para una tensa cumbre, es el titular del Diario de las Américas que se edita en la Florida. En la cita de las Américas se reunirán los jefes de Estado, pero son la grave situación en Venezuela y el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos los temas que llaman más la atención. Dice otro de los titulares: turba el régimen cubano, agrede opositores, ya vemos la intencionalidad política. Y la otra dice que Obama corteja a CARICOM ante un Maduro debilitado. Vemos la tendencia en la tapa de Diario de las Américas, muy claro en todos sus titulares. Y lo repite, o lo estamos viendo también, ¿no? Pero eso de turba de... Turba de cubanos ataca opositores. Está bueno el título. ¿Cómo pueden poner un titular así? Y bueno, imagínese si el Diario de la Nación de la Argentina, como contábamos en emisión anterior, puede titular que un joven negro desarmado que va corriendo y le disparan 8 tiros por la espalda a un policía se produjo por un tiroteo, todo puede ser dicho, ¿no? Bueno, sigamos a otra información que ya habíamos comentado, la solidaridad de Venezuela con la delegación de Cuba a la que le impidieron el ingreso. Exactamente. Ahí vemos el diario Cambio citando a la agencia Prensa Latina desde Panamá: delegaciones de Cuba y Venezuela se retiran de la Cumbre de los Pueblos. Esto es justamente por la presencia de, por ejemplo, Félix Rodríguez, uno de los captores e instigadores del asesinato del Che Guevara aquí en Bolivia. También documentos presentados por la sociedad civil muestran que se acreditó al Foro Continental a personas fotografiadas con connotados terroristas confesos como Luis Posada Carriles. Que dos personajes nefastos que están aquí están ahí en la cumbre. Y además la Central de Trabajadores de Cuba denunció que rechazaron su participación en el Encuentro Continental, la máxima entidad sindical de la isla. Bueno, interesante. Le propongo, ya que estamos aquí en un ojo vertiginoso y con mucha info, hacer acá nuestra primera pausa y meternos ya en más material referido a este encuentro al regreso. Dale, a la vuelta muchísimos detalles sobre estos actos provocadores contra la delegación oficial cubana. Volvemos, segundo bloque de Ojo con los Medios, por aquí por el Avia y a la televisión. Seguimos en comunicación con el comandante Saleri contando un poquito estas provocaciones contra la delegación cubana en la previa de la Cumbre de las Américas que ya arranca 9 y 10 de abril en la ciudad de Panamá. Así es, doctor. Te propongo primera nota, reporte Telesur al respecto. Protestaron a las afueras del Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales.
La delegación cubana, que por primera vez participa en la Cumbre de las Américas, no fue acreditada en su totalidad. Y entramos todos o no entramos ninguno. Si en este país hay presencia de mercenarios que han atentado contra la vida de miles de cientos de personas, la verdadera sociedad civil cubana también entrará por esa puerta. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que preguntarse. Primero, ¿qué significa esos mercenarios que ellos sí acreditaron? Incluso algunos de ellos vinculados a terroristas muy conocidos en este continente. Luis Posada Carril. Una bienvenida que está lejos de querer escuchar las voces de intelectuales, médicos, artistas, cultores y movimientos de la sociedad civil de izquierda que durante 5 décadas levantaron su voz para denunciar el bloqueo e injerencia de los Estados Unidos en Cuba. Está bueno ya de humillaciones. Tienen que acabar de sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Tienen que acabar de eliminar la ley de ajuste cubano, que es criminal. Tienen que acabar de eliminar por completo el bloqueo. Que la Cuba verdadera tenga su palabra en este foro, que la Cuba verdadera sea reconocida. A eso fue a lo que vinimos llenos de esperanza, a este encuentro, los verdaderos representantes de la sociedad civil cubana, a traer la experiencia de nuestros médicos curando a los enfermos del ébola en el África, a los que han enseñado a leer y escribir a miles de latinoamericanos. Finalmente lograron pasar, pero con el pasaporte. El auditorio estaba repleto de los que sí les entregaron sus credenciales, incluidos los cubanos disidentes. En protesta por la discriminación, se retiraron. Más atrás le siguió la delegación venezolana. En primer lugar, nos fuimos acreditados un grupo de venezolanos, un grupo de cubanos, un grupo de ecuatorianos y un grupo de brasileros que no creemos que haya sido causístico y que haya sido por casualidad, sino que tendenciosamente países del ALBA han dejado de ser acreditados y sus delegaciones han sufrido. Una cumbre que inicia con denuncias de discriminación y de presencia de mercenarios que han atentado contra el pueblo cubano. Madeline García, Telesur, Ciudad. Ahí veíamos el reporte de Telesur, me parecía muy interesante ese testimonio, demostrando la diferencia entre esa Cuba que envía médicos a combatir el ébola, que ha alfabetizado en todos los países del planeta, que ha hecho la Operación Milagro, frente a la presencia en estas delegaciones de mercenarios como Luis Posada Carrilas o Félix Rodríguez. Hablando de Félix Rodríguez, creo que hay documentación. Primero la denuncia de él, ¿no? Pero lo vamos a ver también presente en Panamá. Vamos a ver la denuncia. Y nos hemos encontrado en este foro de la sociedad civil la presencia de un grupo de mercenarios pagados por parte de los Estados Unidos que van a estar presentes en el foro de la sociedad civil. Y adicionalmente realizamos una denuncia en una carta pública que emitía mi nombre, que después vamos a circular a todas las organizaciones estudiantiles de América Latina y el Caribe para que se sumen también a esta carta de denuncia de la presencia en Panamá de un connotado terrorista de nuestro continente que está acusado por el asesinato del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Un connotado terrorista que aquí aparece en la foto, como se puede observar, jactándose de haber sido parte del proceso de detención y posterior asesinato del guerrillero heroico. Para los estudiantes latinoamericanos, Ernesto Guevara constituye un ícono, constituye una idea de lucha, un símbolo de lucha, de combate y de resistencia. Y realmente tener presente en Panamá a una persona que ha sido vinculada con el asesinato, una persona que ha sido vinculada con la muerte de esta persona y que además se jacta, y no solo de la muerte del Che, sino también de haber participado en un grupo de actividades de contraguerrilla en El Salvador, en Nicaragua y en otro grupo de países que sabemos también causó la muerte de centenares de ciudadanos y fundamentalmente de estudiantes, se encuentre presente en Panamá. Hacemos un llamado a las autoridades del país, hacemos un llamado a los organizadores también de este foro que está aquí, de que el escenario de la cumbre ha sido enrarecido, de que una cumbre que pudo haberse convertido en un espacio para discutir, para dialogar, está siendo convertido el país en un nido de terroristas, en un nido de contrarrevolucionarios, en un nido de mercenarios que están pagados desde el gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido van las dos denuncias. Ricardo Guardia Lugo es un líder estudiantil cubano que hace esta denuncia muy contundente sobre esta presencia mercenaria y sobre el intento de enrarecer la Cumbre de las Américas de Panamá. Sí, doctor, es un dato que creo, a ver, si por primera vez en 50 años Cuba está en un encuentro de las Américas.
alguien les abrió la puerta a estos contrarrevolucionarios de Miami, a esta gusanera, para que se hagan presentes ahí, evidentemente, ¿no? Exactamente, no solo les abrieron las puertas, sino que les han financiado sus viajes, sus estadías y una participación privilegiada en estos foros de la sociedad civil, que son foros que claramente son manejados por organismos no gubernamentales que tienen un tufillo a financiamiento de agencias de los Estados Unidos. Sí, yo por ahí estaba en el dato de que la NED estaba financiando a estos grupos y la declaración de una de las organizadoras diciendo cómo el Departamento de Estado le iba a dar dinero. Bueno, pero me sorprende que creo que ese grupo siempre quedan y van a tratar de ser presentes. Pero bueno, a nivel gubernamental se dice que también es así, o esa posibilidad de estar presente, y esto me parece grave. Vamos a repasar la foto de Félix Rodríguez en Panamá. Vamos a ver la foto justamente de uno de estos personajes más nefastos que tenemos. Ahí lo vemos. Este es el disidente Antúñez, el hombre negro que está junto a Félix Rodríguez Mendiguitía, que es el terrorista que protagonizó la captura y el asesinato del comandante Ernesto Che Guevara. Esta foto es terrible porque los muestra acá en la Cumbre de las Américas y los muestra mostrando justamente un Félix Rodríguez muy joven, junto al Che Guevara capturado. El que está es a la izquierda del Che, es el Félix Rodríguez joven, el viejo es obviamente el que está en la imagen, y se está jactando del asesinato del guerrillero heroico en las propias narices de esta cumbre de los pueblos, en la cual, y esta cumbre de las Américas, en la cual retorna Cuba después de que fuera expulsada en el 62 por orden de Estados Unidos del sistema interamericano. A veces es un símbolo de torpeza política, ¿no? Porque si se buscaba un acercamiento, un hermanamiento, estableciendo las relaciones entre Washington y La Habana, esto evidentemente que hay que marcarlo como una provocación. Es una flor de provocación realmente, porque estamos hablando de un agente de la CIA que participó además en Bolivia en operaciones encubiertas en El Salvador y en Nicaragua, que es claramente un mercenario al servicio de la central de agencia norteamericana, y que se pasea como si nada por este foro, como si fuera un representante de la democracia. Nosotros investigamos a Félix Rodríguez, y particularmente me acuerdo de haber repasado sus videos en algunas operaciones contra insurgentes en El Salvador, como gente de la CIA en los 80. Obviamente no era lo que nos incumbía en el documental de Invasión USA, pero lo que sí publicamos y difundimos fue su participación en el asesinato del Che. ¿Vamos a ver esa parte? Sí, vamos a ver un fragmento para conocer un poquito lo que pasó en Bolivia y también la parte en la que aparece Félix Rodríguez y nuestro comandante Che Guevara en esta investigación de Invasión USA. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Estados Unidos siempre ha intervenido para el fusilamiento de mi hermano y del Che. ¿De dónde viene la orden? Desde la CIA, de Estados Unidos, del imperio. Ellos son los que deciden que todos los vivos no deben vivir, deben morir. Esas injerencias siempre se han ido dando cuando los gobiernos responden a esa línea política. Todos los gobiernos neoliberales han hecho eso, sometidos ante el imperio norteamericano. Ese sometimiento ha hecho que el comandante Guevara, Juan Pablo Chang y Willy Cuba hayan sido asesinados por órdenes, que estaban en la misma guerrilla, agentes de la CIA, cubanos que se fueron a Estados Unidos y vinieron a asesinar acá a Bolivia. Félix Rodríguez, agente cubano de la CIA, fue uno de los últimos en conversar con el Che. Yo regresé a Estados Unidos y seguí entonces operando ya empezaba entonces realmente a operar con la agencia en operaciones de inteligencia. En el año 67, a principios de 67, vinieron dos agentes de la CIA a Miami para buscar a dos cubanos que fueran a darle asesoramiento al ejército boliviano en la operación que después culminó con la captura del Che Guevara. Nos escogieron precisamente porque no éramos ciudadanos americanos, había una prohibición del embajador de que no se podía ir a ciudadanos americanos a participar en zonas de peligro, ya que había empezado Vietnam y no querían tener que llegar cuerpos americanos muertos de regreso de una guerra en Sudamérica.
que mi coronel hay órdenes de su gobierno de eliminar el prisionero. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa y tenemos aviones y helicópteros para llevarlo para más interrogatorios. Me dice Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho tu ayuda, pero son órdenes del señor presidente. No, miró su reloj y me dijo, tienes hasta las 2 de la tarde. Puedes ajusticiarlo en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria. Yo quiero tu palabra de caballero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver de Che Guevara. Bueno, ahí vemos la frialdad con que Félix Rodríguez, agente cubano-americano de la CIA, cuenta la captura del comandante Che Guevara y su posterior asesinato. Y este hombre está en Panamá como si nada. Bueno, ahí está lo que decimos. Me parece que hay que resaltarlo, que es una alta provocación en el marco de querer restablecer unas relaciones, invitar a Cuba a que vuelva, que regrese después de muchos años, a que hayan abierto la puerta a este tipo de mensajes. Usted tiene por ahí también otro audio que es revelador. Sí, en este caso es de una joven argentina, Micaela Herrera Dori, que es licenciada en Relaciones Internacionales, becaria de la Fundación Konrad Adenauer y coordinadora del programa CADAL, que es el Centro para la Apertura del Desarrollo de América Latina con sede en Buenos Aires, una organización supuestamente no gubernamental y apartidaria, pero que en realidad recibe fondos cuantiosos y es una tapadera de agencias, y en este audio, de agencias norteamericanas, y en este audio que en el que está con mercenarios cubanos, la escuchamos claramente decir que van a ir a Panamá y quién les va a financiar eso. Escúchelo con mucha atención. Bueno, con respecto a Panamá, ahí va a ser distinto porque nosotros vamos a hacer vamos a ser nosotros los organizadores del evento grande de juventud y democracia. Eso es lo que voy a hablar mañana con Carla de Freedom House y estoy viendo también con el donante a ver si nos dan dinero extra del Departamento de Estado porque ellos quieren armar algo grande y que no sea el tema de Cuba. No sé si han visto las últimas declaraciones de la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos. No quiere que Cuba si la participación de Cuba o no en la Cumbre de las Américas sea el tema principal. Ellos quieren que se hable de los temas. Si se habla de desarrollo y de democracia, vamos al trabajo, bueno, vamos a no sé qué. Entonces, va a haber una cumbre grande de sociedad civil y nosotros vamos a hacer la cumbre grande de juventud, digamos, y previo a entonces ahí nos vamos a organizar con distintas organizaciones que reciben fondos con el mismo donante para poder hacer algo más grande, ¿no? Entonces, la idea de trabajar con distintas redes, que si llevamos 10, 15 cada uno, hacemos una cumbre donde estamos 70 jóvenes, y hacemos una agenda y pedimos los panelistas y organizamos y eso va a ser el trabajo de la cumbre en sí. Tampoco es que vamos a estar participando en la de los presidentes, tengan eso en claro, ¿no? Digamos, pero va a ser más oficial, va a ser lo que hubiera sido vanguardia, ¿entendés? Con el apoyo oficial. ¿Qué me contá, comandante? Bueno, ahora ordenamos todo este evidente, ¿no? Se hace la cumbre de las Américas. De manera paralela, el encuentro de la sociedad civil. Entiende que la sociedad civil no son los gobiernos. Nosotros siempre de sociedad civil, me imagino que mucha gente... No se escucha, comandante, no se escucha. A ver, ¿ahora? No, bueno, ahora que estoy un tan silenado, me contan. Sí, el audio claramente, esta joven argentina, con muchos vínculos con estas agencias de Estados Unidos, habla abiertamente de que va a haber financiamiento del Departamento de Estado para que participe en la sociedad civil, miembros, obviamente, antiprocesos de cambio en América Latina, eso queda claro, que van a poder decidir quiénes van, que van a estar abiertamente participando en el foro civil, y este audio, que es de hace un par de días, demuestra lo que terminó pasando y lo que denunciamos en este bloque, que es justamente la exclusión de delegaciones oficiales de estos foros sociales y la participación de agitadores, provocadores, disidentes, mercenarios, ponele,
el título que vos quieras, en estas cumbres de Foro Civil, en los cuales se busca, obviamente, una provocación ante la primera participación de Cuba, una provocación ante el asedio que viene sufriendo Venezuela hace ya muchísimos años, y en un momento cita a Freedom House. Freedom House es una organización que se dice que es apartidaria, etcétera, con sede en Washington, creada en la década del 40, la misma década en que se creó la CIA, y que también se dedica a cuestiones de la participación, la democracia, la promoción de los derechos humanos en América Latina, otra tapadera para, en realidad, volcar hacia gobiernos liberales. De hecho, esta Freedom House fue una de las que defendió a Ronald Reagan en sus constantes acciones subversivas contra, por ejemplo, Nicaragua y El Salvador. Se supone que la sociedad civil no son los gobiernos, ¿no? Exactamente. Pero aquí vemos que una representación de la sociedad civil advierte que financia todo el departamento de Estados Unidos. Ni siquiera son los gobiernos, es un gobierno de Estados Unidos. Sí, está claro de que esto está direccionado y que hay una decisión muy fuerte política de incidir en estos foros de juventud, de sociedad civil, de tecnología, etcétera, para direccionarlos hacia un lugar específico. Ese lugar específico es atacar a la Revolución Cubana y a la Revolución Bolivariana. Y eso, por generación transitiva, implica atacar a Bolivia, implica atacar a Ecuador, a Nicaragua, a la Argentina, al Brasil. Hablando de estos personajes que dan vueltas por Panamá para atacar a nuestros procesos, se generó otra vez un incidente que tiene que ver con Venezuela. Sí, vean, en este caso vamos a ver a Yendri Velázquez, que es la viuda del capitán Ranzo Bracho, que fue uno de los 8 militares asesinados durante las guarimbas en Venezuela en febrero de 2014. Se encuentra con Lilian Tintori, justamente esposa del detenido dirigente opositor Leopoldo López, y mire el cruce que se produce y las cosas que le dice valientemente Yendri Velázquez. Pero aquí se te escucha, a mí no hay una igualdad, la perseguida se ve y se siente, amiga. Eso es lo que no se ve. No, nuestra lucha no es igual. Tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto. Tú vas y lo ves. Yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos. Y eso no es igual. No es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío no se ha escuchado. Estas víctimas reales, no son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países. Aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolanos a pie, Están incluidos todos. Por favor, hermanos venezolanos, ¿me pueden escuchar? Te lo pido. Yo he querido hablar contigo en Venezuela. Óyeme, estamos en lo mismo. Nosotros tenemos la lista de todos, tenemos la lista de sus familiares, tenemos la lista de sus familiares. Yo pido la justicia, y tú estás pidiendo que liberen a tu esposo. También a la ONU, cuando tu esposo en un momento asumió sus errores y hoy en día quiere ser la víctima. No hay ninguna prueba de que Leopoldo incitó a la violencia. Él mismo dice en una calle, cuando él mismo dice en la calle en una reunión que esto no va a acabarse hasta que no salga el presidente. Queremos justicia. Bueno, ahí veíamos la contundencia de la esposa del capitán Ranzo Bracho, asesinado en los acontecimientos de febrero de 2014 en Venezuela, las guarimbas, aquellas que la matriz informativa de la época marcaba como que era responsabilidad del partido gobernante de Nicolás Maduro los asesinatos, cuando se ha comprobado que más del 70% eran o fuerzas de seguridad o militantes de base chavistas asesinados de manera selectiva o paramilitar. Esto es lo que le reclamaba esta valiente esposa de este militar, diciéndole yo no tengo espacio en los medios y vos sí, a vos te escuchan y a mí no, hay una decisión en la cual yo estoy excluida de mi reclamo y vos no. Muy interesante este contrapunto, porque pone luz sobre una decisión de los medios de comunicación de ocultamiento de esta situación. Esto ocurrió en Panamá. En Panamá ha ido Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, junto con
la mujer también de Antonio Ledesma, el ex alcalde de Caracas, avalados por el expresidente de Colombia, Pastrana, Andrés Pastrana, y han armado también una especie de carta por Venezuela ahí en Panamá, en la cual denuncian y siguen atacando a la democracia bolivariana. En este contexto es en el cual se ha dado esta situación. Vamos a hacer el último corte y a la vuelta nos adentramos en muy interesantes declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acerca de esta situación en la cumbre de los pueblos, qué opinión tiene al respecto, y también Estados Unidos, América Latina, y qué depara para los procesos de cambio en los próximos tiempos esta América Latina nuestra y Estados Unidos, que es insoslayable. Último corte en Ojo con los Medios, no te vayas, 2 minutitos. Último bloque de este intensísimo Ojo con los Medios, atendiendo lo que está pasando en la cumbre de las Américas, y lo que nos vamos a adentrar ahora es en las declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, comandante, que habló sobre la cumbre, sobre Estados Unidos, sus deseos hegemónicos y de división de América Latina y de los procesos de cambio. Hay varios minutos del ministro Quintana, así que yo me quiero despedir aquí y dejarlo a usted para que sea comentarlo. Es importante sobre lo que vimos del incidente del día de la derecha y de la derecha continental, no lo que estamos dejando, ¿no? Ahí le intuí un poquito sobre ultraderecha y Tintori y, digamos, y la desestabilización ahí en Panamá. Y bueno, hay dificultades ahí. Le mando un abrazo y adelante con el ministro Quintana. Dale, comandante, un abrazo fraterno. Esperamos verte prontito acá en los estudios el lunes, ya para hacer con normalidad Ojo con los Medios, con tu presencia. Así que te mando un abrazo fraterno y, como te decíamos, vamos ya rapidito con el ministro Quintana y una declaración sobre su opinión sobre estas cumbres. Bueno, yo soy muy pesimista acerca de las cumbres, especialmente las que las preside de manera subterránea Estados Unidos. Yo te diría casi, te repetiría casi de memoria lo que va a ocurrir en la cumbre como resultado, ¿no? Y es lo que se puede llamar un lavadero de cara de Estados Unidos en esto que se llama cumbre. De cumbre no tiene nada, ¿no? Porque en primer lugar no se discuten los temas fundamentales, no se discuten los temas sustantivos que hacen a la relación entre Estados Unidos y América Latina, el Caribe. Y entonces la cumbre, especialmente las cumbres de las Américas, han servido para el enjuague, ¿no es cierto?, del rostro aparentemente democrático, cooperativo, ¿no?, solidario de los Estados Unidos. Y todos sabemos que eso no resiste el menor análisis. Y no va a ser distinto. No va a ser distinta la cumbre de las Américas del 94, que creo que era con Clinton, como la cumbre del 2015 con Obama. Es el mismo simulacro. Es la misma estrategia de la simulación. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir Obama en la cumbre de las Américas? Que Estados Unidos es un modelo de democracia para el mundo. ¿Qué va a decir que Estados Unidos es el país líder del mundo que coopera a los países en América Latina? ¿Qué va a decir que hemos avanzado de una manera notable en la relación entre Estados Unidos y América Latina para forjar una mejor democracia, cuando a la vuelta de la esquina está tratando de socavar la democracia más sólida de América Latina, que es la democracia venezolana? ¿Qué va a decir? Que Estados Unidos promueve los derechos humanos en América Latina y en el mundo, cuando Estados Unidos todos los días viola los derechos humanos de millones y millones de ciudadanos a los que espía de la manera más impune.
¿Qué va a decir? Que Estados Unidos es la potencia económica y la reserva política de la democracia en el mundo, cuando no termina de explicar el secuestro del avión del presidente Evo, cuando manda a secuestrar a nuestro presidente de la manera más ruin y cobarde a través de sus lacayos europeos. ¿Qué va a decir Estados Unidos en la cumbre de las Américas? Que Estados Unidos es el país que lidera la lucha contra el narcotráfico en el mundo, cuando Estados Unidos es uno de los países que es uno de los mayores lavaderos de activos en el mundo a través de sus islas, ¿no es cierto?, financieras. Si ayer nos manda a Bolivia a un embajador, ¿no es cierto?, Philip Goldberg, para tratar de dividir a este país, ¿qué va a decir Estados Unidos frente a Ecuador cuando se intenta asesinar al presidente Correa a través de miembros de la policía ecuatoriana? ¿Qué puede decir Estados Unidos respecto a Cuba frente a este bloqueo criminal de 50 años? ¿Qué puede decir? Por eso, el resultado de la cumbre es un resultado que tiene como anticipación nuevamente el libreto de siempre: la impostura, la doble moral, el doble discurso y la simulación. Por lo tanto, ya estamos acostumbrados a la simulación, a la doble moral, a la impostura, al doble discurso, al discurso maniqueo, que habla de paz cuando siembra la guerra, al discurso de los derechos humanos cuando todos los días ni siquiera protege el gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos más vulnerables, como son los negros, como son los migrantes, que están totalmente desprotegidos. Va a hablar de democracia cuando tiene en casa más de 50 millones de norteamericanos que viven en la extrema pobreza, cuando tiene más de 100 millones de norteamericanos que no tienen seguro social. ¿De qué va a hablar Estados Unidos? Estados Unidos ya no puede ocultar su decadencia. Ya no se puede ocultar la decadencia del imperio. Todos los días el imperio está deslizándose para abajo. Todos los días el imperio está deslizándose para abajo. Contundentes declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien, como sabemos, es un estudioso sobre la injerencia de Estados Unidos en Bolivia y en América Latina, y tiene la autoridad para hablar sobre este tema sin pelos en la lengua, como realmente nos gusta que suceda, y también hace una declaración sobre cuál es la estrategia de Estados Unidos, la estrategia de poder, para tratar de recuperar su hegemonía y su influencia sobre una América Latina que hace mucho tiempo que ya no escucha los designios de Washington. Lo cierto es que Estados Unidos ha perdido poder, influencia y dominio en América Latina. Probablemente no tanto en los países centroamericanos, que es su retaguardia territorial inmediata, por lo tanto sigue tratando a los países centroamericanos como países bananeros. Frente a esta pérdida acelerada del dominio norteamericano en América Latina, lo que le queda a Estados Unidos es la estrategia de recuperar ese poder. ¿Cómo recuperar el poder en América Latina frente a un contexto regional nuevo, frente a procesos de integración como la CELAC, como UNASUR, como el Mercosur? ¿Cómo recuperar nuevamente ese dominio, digamos, hegemónico en lo económico, en lo político, en lo militar, en la región? Solo es a través del alineamiento ideológico y político de los países satélites en América Latina. Y
los países satélites son aquellos países que comulgan ideológica y políticamente con Estados Unidos, son aquellos que apuestan por el libre mercado, apuestan por el comercio sin ningún tipo de restricciones, apuestan por convertir a sus países en simples mercados, ¿no? En ese contexto, Estados Unidos lo que ha estado haciendo en los últimos años ha sido tratar de rearmar un eje pro-norteamericano frente a estos procesos de integración, frente a la ratificación de los procesos democráticos, revolucionarios de los países de América Latina, como los de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil. Entonces, la estrategia es dividir la región, la estrategia es enfrentar a la región entre el bloque de países progresistas con un bloque de países conservadores. La Alianza del Pacífico no es nada más ni nada menos que eso, que un realineamiento estratégico de los países, de estos países que siguen a pie puntillas las políticas económicas de los Estados Unidos. La relación que hay entre Chile, Colombia, México y Perú con los Estados Unidos tiene que ver parte de la estrategia de fortalecimiento del acuerdo del Pacífico. Y este realineamiento de estos países está llegando a niveles insospechados de subordinación. Es el caso, por ejemplo, del Perú. Bueno, ahí nombraba justamente la disputa entre Alianza del Pacífico, países del ALBA, del Mercosur, donde el proyecto pro-norteamericano claramente es la Alianza del Pacífico para tratar de meter una cuña a los procesos de transformación que a partir del 99, con la llegada de Hugo Chávez al poder, empezaron a cundir en América Latina. Y justamente lo que dice en la próxima locución el ministro Quintana es cuáles son los dos proyectos que se juegan en nuestra América. Vamos a escucharlo y verlo. En América Latina se están jugando dos grandes proyectos de construcción de la patria grande, por un lado, pero también de continuidad y de perpetuación del poder imperial. Países gobiernos que han dejado de lado, ¿no?, hasta el decoro, que han dejado de lado la posibilidad de parecerse a sus pueblos, ¿no?, que tienen todavía una especie de, yo diría, que ejercen la comedia más vergonzosa de lo que se puede llamar estas democracias tuteladas, ¿no? Son estos dos grandes proyectos, unos países que se convierten en los eslabones del poder imperial para perpetuar el dominio extranjero en la región, y los otros países, los que pretenden cumplir el sueño de Bolívar, el sueño Martí, el sueño de los grandes próceres de la independencia. Son estos dos grandes proyectos que están en disputa. Y por supuesto, el tiempo que dure, la longevidad de estos procesos, la longitud de onda de estos procesos va a depender de los pueblos. Los pueblos son los que van a decidir, ¿no es cierto?, hasta dónde somos capaces de avanzar en la liberación económica, en la liberación política, en la emancipación política, en la emancipación económica.
Esa es una tarea que recién ha empezado en América Latina. Estamos asistiendo al segundo momento de la independencia de los países latinoamericanos, ¿no? Es una larga lucha, es una lucha que va a durar mucho tiempo, que va a costar muchas vidas, que va a costar mucho sacrificio, porque el imperio tiene no solamente mucho poder, muchos mecanismos, muchos métodos de someter no solamente a los gobiernos, sino también a los pueblos. Cuando el imperio es incapaz de convencer a los pueblos, a los gobiernos, termina asesinando a sus grandes líderes. Hay que ver en la década de los 80, la CIA terminó matando al presidente Torrijos en Panamá, y la CIA mandó a matar al presidente ecuatoriano, al presidente Jaime Roldós. Y los norteamericanos no se les movía un dedo, un pelo, cuando tenían que promover los golpes de Estado en América Latina y enfrentar a las Fuerzas Armadas con su pueblo, ¿no? Sembrando ríos de sangre en cada país. Entonces, la dimensión criminal para lograr perpetuar el poder en América Latina desde los Estados Unidos tiene que ser entendida por todos nosotros. Cuando entendamos de qué son capaces los Estados Unidos para perpetuar su dominio en América Latina, vamos a entender el tamaño del desafío que tenemos los pueblos y los gobiernos en América Latina. Pero nunca ha descansado para tratar de dividir a los países en América Latina, para tratar de derrocar a los gobiernos progresistas, socialistas, democráticos, que han peleado por la justicia, que pelean por sus recursos naturales. El ejemplo de Cuba, resistiendo el asedio, el bloqueo infame durante más de 50 años. Entonces, estamos enfrentados a eso. Y hoy día, claro, en la primera línea de la resistencia está Venezuela. Venezuela está resistiendo heroicamente todos los ataques inimaginables que están desplegando las agencias de seguridad de los Estados Unidos, desde el intento seguro de matarlo al presidente Maduro hasta los golpes más duros que se han intentado dar en Venezuela en el mes de febrero o en el mes de marzo. Entonces, Venezuela está enfrentando esto, ¿no? Y lo está haciendo con mucha fortaleza, lo está haciendo con mucha templanza. Cada día en América Latina estamos más fuertes que nunca, pero también más amenazados que nunca. Cuanto más fuertes seamos, la amenaza va a ser proporcional para tratar de derrumbar estos procesos. Bueno, ahí queríamos mostrarte, fue extenso, casi 15 minutos divididos en algunos bloquecitos del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en este contexto de la Cumbre de las Américas, y me parecen más pertinentes que nunca sus declaraciones, teniendo en cuenta la desestabilización a partir de mercenarios y provocadores que han llegado a Panamá, a esta Cumbre de las Américas, séptima cumbre con la primera participación de Cuba, justamente para generar disturbios, provocaciones, atacar a la Revolución Cubana y atacar a los procesos de transformación. Y a esto es lo que marca muy claramente el ministro, los intentos del imperio norteamericano para que en América Latina estos procesos de transformación entren en una decadencia y lo que ocurra es una restauración conservadora, un anhelo de aquellos década del 90, de aquellos gobiernos neoliberales que campearon en nuestra región, y por eso fue muy revelador, me parece, el programa de hoy en Ojo con los Medios, sobre
la participación del Departamento de Estado en la desestabilización en estos foros paralelos en la cumbre, la declaración del ministro Quintana contando cuáles son las estrategias de Estados Unidos para América Latina. Así que bueno, se viene ya la inauguración oficial de la Cumbre de las Américas, ya con la presencia de los presidentes, así que esto ocurrirá viernes y sábado. Veremos cuáles son las cositas que han pasado por ahí. El lunes seguramente hablaremos de las repercusiones ya de la cumbre oficial de las Américas. Gracias por estar aquí en Ojo con los Medios. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Tratar de bajar los decibeles a esta información. Entonces que deroguen el decreto como le acaba de pedir el presidente Evo Morales de Caracas. Exactamente, eso es el paso siguiente y eso es lo que Delcy Rodríguez les pidió a este enviado de la Casa Blanca, ya que se ha distendido y digamos que se ha retractado Estados Unidos sobre muchos de estos temas. Que avancen sobre esa cuestión me parece que sería un gesto más que importante. No creo que lo haga igual, pero sería un gesto importantísimo. No, me parece que en buen criollo se van a hacer los dos lobos. Bueno, vamos a ver alguna repercusión de lo que vimos ayer y lo que estuvimos comentando sobre estas reuniones de la supuesta sociedad civil organizados por cubanos desde Miami, donde se armó un pequeño escándalo en Panamá. Vamos a repasar una portada de Granma. Vamos. Ahí vemos, la portada del Granma tiene dos titulares fuertes, 3 millones y seguimos. Cuba con Venezuela, esto se refiere a la cantidad de firmas que se han juntado en Cuba para que se derogue justamente el decreto de Obama que contábamos en la nota anterior. Y la otra, Cuba es dignidad, se refiere a la presencia de mercenarios y provocadores cubanos llegados desde Miami, que han provocado a la delegación oficial cubana, a quien también han impedido su ingreso a algunos de los foros paralelos, estos foros de la sociedad civil, de la juventud, etcétera, que se han organizado previo a la cumbre. Claro, le negaron la entrada porque lo organizaron. Los proyectos de país, los proyectos de región que se juegan aquí en nuestra América, así que vamos a tener un programa cargadísimo de material, así que vamos a empezar muy rápido comunicándonos de nuevo a la Vía Láctea con el comandante Andrés Allari. Hola Andrés. Doctor, ¿cómo está? Muy bien acá siguiendo toda la información de cerca, así que creo que hay mucha información, vayamos una vez a repasarla, que es más importante que lo que nosotros podamos decir. Vamos con querido Wilson, con la primera notita, porque esto se generó hoy por la tarde. El presidente Barack Obama estuvo en Kingston, capital de Jamaica, reunido con el CARICOM. El CARICOM es la organización de países del Caribe que se juntan en este espacio, y estuvo ahí y hizo declaraciones muy fuertes. Vamos a verlas. Ahí vemos el titular de la agencia venezolana de noticias. Obama admite que Venezuela no es una amenaza. Esto lo hizo en declaraciones exclusivas a la agencia de noticias EFE. Y previo a la cumbre del 10 y 11 de abril en Panamá es una declaración muy fuerte. Dice: no creemos que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos, ni que Estados Unidos sea una amenaza para Venezuela. Así que han retrocedido un poquito en sus declaraciones. Recordemos que ayer Ben Rhodes, el vocero de los Estados Unidos, se refirió de esta manera a lo mismo, y hoy está en Venezuela, se reunió con Delcy Rodríguez, también un enviado de la Casa Blanca para... Estoy solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo.
aquí parado junto a todo hablando solo. De lo que tengo que contar espero solo, que nunca más se duerma el pueblo, mire solo. Cuando pare paran pam pam solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar hija Viayana, nunca nadie nos parará hijo de calle, nadie nunca nos detendrá todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar hija Viayana, nunca nadie nos parará hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo, cuando haya papa para todos soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo, si después la llevo para el río amaré solo. Contás cómo te va en esta nueva jornada de Ojo con los Medios, completamente abocados a las altísimas repercusiones que está teniendo la previa de la Cumbre de las Américas en Panamá. Como te veníamos anticipando, eso está más candela que nunca. Hay muchísimas novedades al respecto que te vamos a contar hoy, y junto con ese tema muy trascendental, la otra trascendental es declaraciones que hemos obtenido del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, también refiriéndose al tema de la cumbre, a la hegemonía, el intento de hegemonía de Estados Unidos, a su situación, a los proyectos que se juegan en América Latina. ¿Son ellos? Sí, son foros en realidad que son parte oficial de la 7ª Cumbre de las Américas, por lo tanto, quien acredita y quien, digamos, permite que se entre o no, digamos, se aceptan las acreditaciones es la propia Organización de Estados Americanos, con lo cual es un poco extraña esta acción. Sí, pero hoy estaba repasando alguna información que decía que donde ellos revelaban que ellos mismos estaban organizando esa reunión de la supuesta sociedad civil, como que obviamente no les dieron las acreditaciones a los cubanos porque querían obtener la dictadura del discurso ahí adentro. Y claro, se formó el escándalo. Claro, lo que hay que ver ahí es, además de las organizaciones, cómo se permite esta, digamos, exclusividad, digamos, a estos sectores, porque esto habla de una direccionalidad política a donde quieren llevar estos espacios políticos. Sí, una vergüenza, una vergüenza. Vamos a un titular más, Diario de las Américas de Gringolandi. Panamá se prepara para una tensa cumbre, es el titular del Diario de las Américas que se edita en la Florida. En la cita de las Américas se reunirán los jefes de Estado, pero son la grave situación en Venezuela y el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos los temas que llaman más la atención. Dice otro de los titulares: turba el régimen cubano, agrede opositores, ya vemos la intencionalidad política. Y la otra dice que Obama corteja a CARICOM ante un Maduro debilitado. Vemos la tendencia en la tapa de Diario de las Américas, muy claro en todos sus titulares. Y lo repite, o lo estamos viendo también, ¿no? Pero eso de turba de... Turba de cubanos ataca opositores. Está bueno el título. ¿Cómo pueden poner un titular así? Y bueno, imagínese si el Diario de la Nación de la Argentina, como contábamos en emisión anterior, puede titular que un joven negro desarmado que va corriendo y le disparan 8 tiros por la espalda a un policía se produjo por un tiroteo. Todo puede ser dicho, ¿no? Bueno, sigamos a otra información que ya habíamos comentado, la solidaridad de Venezuela con la delegación de Cuba a la que le impidieron el ingreso. Exactamente. Ahí vemos el diario Cambio citando a la agencia Prensa Latina desde Panamá: delegaciones de Cuba y Venezuela se retiran de la Cumbre de los Pueblos. Esto es justamente por la presencia de, por ejemplo, Félix Rodríguez, uno de los captores e instigadores del asesinato del Che Guevara aquí en Bolivia. También documentos presentados por la sociedad civil muestran que se acreditó al Foro Continental a personas fotografiadas con connotados terroristas confesos como Luis Posada Carriles, que dos personajes nefastos que están aquí en la cumbre. Y además la Central de Trabajadores de Cuba denunció que rechazó